El brazo así, pero natural. Siempre le dan indicaciones. Vamos a empezar. Televisa. Adelante. Yo, estamos listos nosotros. Yo, estamos listos nosotros también. ¿Ya está el aire? Bueno, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos este sábado en la mañana en todas las carreras, con la negrita incluida, como le decía yo a don Miguel, que digo, este fin de semana tenemos negrita y demás, ¿verdad? Aquí. Agradecerles por estar acá y pues la idea es que don Miguel nos comparta algunas anécdotas, algunas situaciones de su experiencia de ayer, también el tema de que ustedes puedan realizar las preguntas que deseen al final. En primer lugar, muchas gracias a ustedes por estar aquí un sábado en la mañana, en medio de todas las carreras, las cosas que tienen que hacer. Y también quiero dar muchas gracias. Quiero dar gracias al gobierno de Costa Rica y al gobierno de Panamá, que en el caso mío, el gobierno de Costa Rica me dio un apoyo desde el principio cuando me comuniqué con el canciller y le dije que iba a ir en esta misión de IDEA. Y él muy gentilmente se comunicó con el canciller de Panamá, con las autoridades de Alemania, que son las que manejan los asuntos de Costa Rica en Venezuela, porque no tenemos nadie de Costa Rica en el gobierno de Venezuela. El canciller de Panamá muy gentilmente se puso directamente en contacto conmigo antes de que yo me fuera del país. Y ayer el presidente Mulino, el canciller Martínez y toda la gente de su gobierno fueron extraordinariamente gentiles y nos ayudaron de todas las maneras. Incluso nos invitaron después de que salimos del avión a almorzar en el Palacio Presidencial de Panamá. Así que muchas gracias a ellos. Costa Rica tiene una larga tradición de defender la democracia. No es de este siglo, no es ni siquiera el siglo XX. Desde el siglo XIX, si vemos nuestra historia, notamos la diferencia de Costa Rica con otros países, de que aquí se trataba de construir una democracia, por supuesto, con muchas dificultades, con muchas limitaciones, como era en el mundo entero en ese tiempo. Pero era un país que estaba en eso, en una posición muy adelantada. Y los costarricenses siempre hemos sido caracterizados por dar asilo al que huye de la persecución en su país en América Latina, por apoyar los movimientos internacionales de derechos humanos, la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana. Fue producto mucho de mi gobierno, que tuvo una participación muy activa junto con Perú y Canadá en promoverla y en lograr su aprobación. De manera que el que haya costarricenses que participemos en movimientos internacionales de defensa de la democracia en América es natural. Esta era mi tercera vez que iba a ir a Venezuela. Fui a Venezuela con una delegación de IDEA que acababa de fundarse unos pocos meses antes para defender la aplicación de la Carta Interamericana, la Carta Democrática Interamericana y defender la libertad y la dignidad de los americanos, a ir a Venezuela en diciembre del 2015 a las elecciones parlamentarias, donde fue importante nuestra presencia para que el gobierno aceptara los resultados. Lo anunció el presidente la noche anterior a la elección, después de una reunión con nosotros. Después estuve en el 2017, cuando el gobierno de Maduro estaba llamando a una constituyente totalmente arreglada y totalmente fuera del orden. Todos invitados por doña, una abuela, Llores. Gracias. Le agradezco mucho. Gracias, José. Muy agradecido. Yo ve que de eso me acordaba, pero no venía. Bueno, entonces apareció que don Edmundo González le habían dejado inscribirse. Y era había sido de COPEI, de la Democracia Cristiana Venezolana, había sido un diplomático, no tenía una carrera política de puestos públicos. Entonces por eso lo dejaron inscribirse. Y María Corina tuvo la inteligencia y logró que todos los partidos políticos le dieran el apoyo. Y se creó este movimiento de oposición democrática en Venezuela. Y ha sido apabullante. A pesar de todas las persecuciones, hay 6 miembros del comando de María Corina asilados en la Embajada de Argentina desde hace 3 o 4 meses.
incluso el que era jefe de campaña. Ha habido más de 100 presos en las últimas semanas de gente relacionada con la campaña. Pero no es que estaban haciéndole al jefe de electorales o al jefe, no. Al que le vendía una empanada, al que le prestaba una moto a María Corina para movilizarse, al que le daba un hotel y le cerraban el hotel. Ha sido una campaña en condiciones muy desiguales, pero la manifestación de los venezolanos ha sido increíble. Más de 7 millones, algunos dicen 8, de venezolanos han salido de su país. Esto es una cosa terrible. Imagínense ustedes que los 5 millones de costarricenses, 1,5 millones, 2 millones se fueran del país, porque o tienen persecución política, o tienen hambre, y están en una situación tan terrible que pasan la selva del Darién, donde sufren todo tipo de atropellos, donde los explotan, donde no solo tienen que luchar con la selva, tienen que luchar con los gángsters que hay ahí, abusando de ellos y de ellas especialmente, cual es tremendamente doloroso. Ustedes los han visto aquí en las calles de San José, en las calles de Grecia, en las calles de La Juela, no es solo en San José. Mamás con 2, 3 chiquitos, con un chiquito, pidiendo que les demos una ayuda para seguir su marcha. Realmente es de que nuestro corazón se oprima y de que sintamos compasión y amor por ellos, por estos hermanos nuestros. Por eso esta misión, una misión de observación para dar esperanza, para dar ayuda, para contarle a la comunidad internacional lo que estaba pasando. Porque no han dejado que vengan los observadores organizados, ni de la OEA, ni de la Unión Europea. Lo que hay es un pequeño grupo del Centro Carter, muy pequeño, que no puede hacer, lo ha declarado, una observación real. Porque no tiene suficientes miembros para observar en distintos lugares y ver lo que está pasando. A la Unión Europea le habían permitido que llevara un equipo un mes antes de la elección, le dijeron que no pueden llevar su equipo. Digamos, 4 expresidentes, bueno, 3 expresidentes y una expresidenta, y una señora ex vicepresidenta de Colombia. ¿Qué daño le podíamos hacer? ¿Qué revolución podíamos armar? ¿Qué congoja le podíamos dar al gobierno con el poder de todo? Pero podíamos observar. Y todavía más, con este acto le pueden tratar de dar miedo a la población para que no vayan a votar. Si a estos señores les hacemos esto en Panamá, ni siquiera en nuestro territorio, podemos actuar fuera de nuestro territorio. Podemos parar 3 aviones, 2 en Venezuela y 1 en Panamá de copa, y les decimos: no se mueven estos aviones, no tienen derecho de moverse por nuestro espacio aéreo. Sí, no se bajan los expresidentes. Eso es tan extraordinario, pero con eso quieren dar miedo. Pero están equivocados, porque ya los venezolanos y las venezolanas vencieron el miedo. La dificultad de sus circunstancias y el liderato de María Corina y el liderato de don Edmundo hacen que la gente llene las calles, que a pesar de que no las dejen hacer las reuniones, las hacen, de que la gente llegue, de que estén manifestando su apoyo. Estoy convencido de que mañana la votación va a ser inmensa a favor de don Edmundo, inmensa. ¿Qué van a hacer? Yo tengo esperanza y le pido a Dios que sean conscientes y que reconozcan el resultado. Tienen desde mañana hasta mediados de enero, en que se entregue el gobierno, para negociar su salida, que la van a negociar. Y va a haber que acordarles como dicen en negocios de Wall Street, un paracaídas de oro, algo que les dé una solución a los mandamases para que puedan no temer de qué es lo que les va a pasar y que entreguen el gobierno. Eso va a haber que negociarlo, va a haber que hacerlo en el futuro. Pero primero es la expresión del pueblo. Primero es demostrar que el país quiere otro camino. Y eso es lo que van a demostrar mañana. El mundo debe defenderlos. Me alegro profundamente de la posición de Costa Rica. El gobierno ha estado presente en la declaración con Ecuador
con Panamá y con República Dominicana. El gobierno ha estado también presente, es el único que ha estado en las dos declaraciones, con Guatemala, con Argentina, con Uruguay y con Paraguay. Así como yo critico al gobierno, lo que me parece que lo debo criticar, tengo que decir que en esto el gobierno se ha portado a la altura de la tradición costarricense. Y esa tradición costarricense es muy buena. La tradición costarricense debemos defenderla. Yo les pido a todos los costarricenses que nos mantengamos unidos siempre en defensa de la democracia, en primer lugar en nuestro país, pero también en todos los países hermanos, para que podamos seguir viviendo con capacidad de progresar y de tener esperanza. Cuando se pierde la esperanza, cuando viene la dictadura, cuando alguien cree que él sí es dueño de todo y puede resolverlo todo, lo que sigue es el hambre, es la opresión y es huir del país. Que nunca pase esto en Costa Rica. Muchas gracias y estoy a sus órdenes para sus preguntas. Gloriana. Don Miguel Ángel, ya usted vislumbraba parte de las situaciones que se han venido presentando de cara a estas elecciones. ¿Qué se podría esperar para este domingo y qué garantizaría con todo esto que ha venido sucediendo, incluso con el impedimento del ingreso de los expresidentes como observadores, que se respete lo que se dicta en las urnas en estas elecciones? En primer lugar, la voluntad de los venezolanos. Esto depende de los venezolanos y las venezolanas que están en Venezuela. Ellos son los que tienen en sus manos salir a votar, salirlo con salir en gran cantidad y crear una gran diferencia. Hay un visor que al final, después de que parecía que no los iban a dejar estaban inscritos, pero parecía que estaban atrasando y entregarles las credenciales, gracias a Dios al final se entregaron las credenciales. Hay visores en las mesas, hay un sistema en el cual, a pesar de que se vota en máquinas, las máquinas emiten una papeleta. Esas papeletas tienen un código QR y eso permite que se lea en las mesas, después de cerradas las elecciones, los resultados. Van a haber actas de las mesas que las tiene la oposición. Eso hace que ocultar el resultado sea prácticamente imposible. Claro, pueden decir, en esta ocasión ganan los nos, no los sís, y darle vuelta a la votación, es decir, no, los que ganaron fueron estos que perdieron, y los que perdieron son estos que ganan. Pero es muy obvio, muy fuerte, eso les causa problemas muy serios. La posición de gobiernos como el del presidente Lula esta semana, exigiéndole a Maduro que después de una elección lo que viene es una catapulta de votos y no de balas, que a lo que le toca es aceptar el resultado, es muy importante. Es el país más poderoso de América Latina, es el vecino de Venezuela y había sido el soporte de Maduro en el pasado. De manera que esto significa un cambio muy importante. Declaraciones de los gobiernos de Chile y de Colombia en la misma dirección. Todo esto le da fuerza a pensar que ellos tienen la situación más complicada. Que pasa el resultado, que se acepta que ese es el resultado, pero después se niegan a entregar. No va a ser fácil que entreguen. Eso va a ser más difícil que lo de Guatemala con Arevalo, que estuvo sufriendo todo ese largo periodo para lograr que le entregaran el gobierno ganado legítimamente. Pero ahí va a depender de nosotros. Por eso es importante estas delegaciones de presidentes, por eso es importante IDEA, por eso es importante que los costarricenses estemos informados de estas cosas. Tenemos problemas cerca en el vecindario. En Nicaragua están Ortega y Murillo, que son iguales y que nos han determinado también en ese caso la salida de cientos de miles de nicaragüenses. En los últimos años ya no ha sido tanto hacia Costa Rica como fueron todavía en el 18 y en el 19, ha sido más hacia el norte, pero se siguen yendo. Nosotros no queremos que eso siga ahí, que los pobres nicaragüenses sigan perdiendo su país. No queremos seguir viendo a los pobres venezolanos atravesando el Darién y viniendo aquí a nuestras calles a pedir limosna para poder seguir esa jornada dificilísima hasta llegar a esa frontera Estados Unidos, donde después no los reciben y se quedan ahí en México siendo abusados de nuevo por los gángsters que manejan pandillas de crimen organizado de trata de personas.
creo que tenemos una enorme responsabilidad moral, los costarricenses, de que nuestra democracia sea el faro que ayude a los otros países. Sí, esta mujer, qué dicha que es una mujer, ha ido con su familia fuera de Venezuela, con sus hijos casándose fuera de Venezuela sin poder ir a las bodas de sus hijos. Esta mujer logró, con esa constancia, con ese amor al pueblo y con esa claridad de su manera de actuar, donde es congruente lo que dice con lo que hace, logró atraer la voluntad de los venezolanos y fortalecerlos. Y eso es lo que hoy tenemos. Por eso yo tengo una esperanza. Seguridad. No. Cuando uno cae en un gobierno autoritario que empieza a concentrar el poder, salir de él es muy difícil. Vean a Cuba, 1959. Vean Ortega, cuando entró por primera vez, salió por los votos y logró volverse a montar. Chávez llegó en el 59. Eso son muchos años. Es muy difícil quitarse de encima un gobierno autoritario. Por eso hay que defender la institucionalidad nacional. Josué. Don Miguel Ángel, tengo varias preguntas. Uno, sobre el incidente que ustedes vieron en Panamá, si refuerza un poco de eso del temor que pueda tener una presencia de ustedes del régimen. Pero si ustedes estaban conscientes de que eso podría pasar, incluso pudieron haber entrado a Venezuela y algún tipo de represalia pudieron haber recibido. Si ustedes más o menos habían previsto eso. Dos, ¿cómo tiene que actuar la comunidad internacional? Porque, bueno, usted tiene una esperanza de que pueda haber un cambio, pero estos regímenes no entienden de eso. Está en juego su vida, está en juego su bien, está en juego su poder. Uno sabe en Nicaragua cómo actúan, como loco, hay gente que no se le permite votar, los votos están, pero la gente se hace loco y al final no puede presentar un voto. Entonces, ¿cómo debe actuar la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos y la Unión Europea, si desconocen los resultados, o si mañana o pasado mañana amanecemos con que Maduro sigue en poder, el ejército aferrado a Maduro, etcétera, etcétera, lo que ya ocurre? Y tercero, yo quería ver si usted ve alguna similitud con los inicios del régimen chavista en Venezuela, con lo que se dice acá en Costa Rica con el presidente Chávez, que se le señala el autoritarismo, de respetar a los poderes del Estado, de atacar a la Asamblea Legislativa, de atacar al Poder Judicial, a la Sala Constitucional, viene un referendo, enganchado en una idea de campaña política para algunos. Entonces quería ver si es una analogía, si puede. Pues. Mucho gusto, vamos a entrarle a esos temas. El primero es un tema, es una historia para escribirla. Lástima que yo había terminado mis memorias, hubiera podido ser un capítulo adicional de las memorias de haber vivido esta experiencia. Sí, nosotros creíamos que había mucho chance de que nos detuvieran principalmente en Maiquetía, de que íbamos a llegar, de que en migración nos iban a pasar un cuartito, de que ahí llega una primera persona y lo entrevista uno y le dice, bueno, ¿y usted quién es? ¿Y por qué viene aquí? ¿Qué está haciendo? Aquí está mi carta de invitación de María Corina y de don Edmundo, aquí están mi pasaporte, aquí están todos los documentos, lo que necesita, aquí está el hotel, aquí está el tiquete de vuelta, todo lo que se necesita para entrar al país. Sale ese y viene otro con lo mismo. Sale el segundo y viene otro con lo mismo. Y cuando te tienen 3 horas en que cada uno llegue y te pregunta lo mismo, ¿qué es lo que están buscando? Que te pongan bravo. Entonces te tienen grabado, ahí tienen una persona brava, gritando, furiosa, y dicen, ay, tenemos que echarlo porque es un malcriado. Ese es el procedimiento que esperábamos. Eso es lo que creíamos que podía pasar en migración. Pero decíamos, hay que ir, hay que darles el chance de que nos dejen entrar. Hay que darle el chance de, si nos ha invitado la Unión Opositora Democrática Opositora, tenemos que ir y tenemos que cumplir con nuestra obligación, que corremos unos riesgos, sí corremos unos riesgos, que si entramos podemos correr unos riesgos adentro también, que si vamos a los centros de votación corremos unos riesgos, donde hay gente fanática que puede tratar de hacernos algo, sí, pero hay en la vida que asumir riesgos, sí, uno siempre asume riesgos, y este era un riesgo que por la importancia del caso valía la pena asumir, incluso para un viejo de 84 años y medio como yo. Bueno, también habíamos pensado que podían dejarnos montarnos en el avión.
Cuando yo aquí en la noche anterior saqué mis tiquetes de abordaje por internet, hice el check-in desde la casa y vi que me los daban hasta Caracas, dije, ah, qué bien, vamos a poder ir. Ya me dieron mis tiquetes. Ciertamente eso era como a las 7 de la noche del jueves. Ya Quiroga, que estaba ahí más tarde haciendo lo mismo, le dijeron tiene que presentarse al mostrador. No le podemos emitir el pase de abordaje desde aquí. Bueno, vamos a ver qué es lo que se trata, puede ser, él tiene que enseñar el pasaporte, hay cosas de esas. Bueno, vamos a ver. Llegamos a Panamá. En Panamá llegaron y nos dijeron, no son bienvenidos. Copa nos dijo, nos han dicho que ustedes no van a ser bienvenidos a Venezuela. Pero nosotros hemos tomado una determinación. Si íbamos sabiendo que nos iban a detener en el aeropuerto, que quedara constancia de eso, que el mundo se dé cuenta, porque es importante, eso aclara la realidad de lo que está ocurriendo. Pero entonces estábamos convencidos de que íbamos a ir hasta allá. Nos montan al avión. Y entonces, estando en el avión, la piloto, que era una mujer, iba una mujer piloto y una mujer copiloto. A mí me encantó. Estábamos en las mejores manos. Y entonces la piloto dice, pasajeros, se va a atrasar un poco la salida del vuelo por algunas dificultades que que ha informado el gobierno de Venezuela. Eso fue lo primero que tuvimos. Pasaron unos minutos, ahí empezamos a hablar entre nosotros, por supuesto. Los pasajeros estaban, la gran mayoría de los pasajeros eran venezolanos que iban a Venezuela a votar. La gran mayoría de los pasajeros. Entonces empezaron a acercarse, qué barbaridad, qué pasa, nosotros estamos con ustedes, qué barbaridad, tienen que dejarlos entrar. Bueno, estábamos ahí hablando y ya sigue la conversación. Mireya, la expresidenta de Panamá, habla con el presidente Mulino, le cuenta de la situación, el presidente le dice, no te invito, voy a llamar a las autoridades, hablan con las autoridades de Copa, con las autoridades de Venezuela, y nos vuelve a llamar el presidente y nos dice, no hay manera, tienen retenidos los 3 aviones y no van a dejarlos salir, no van a dejarlos volar a entrar en el territorio venezolano, ni salir los que están en Venezuela, si ustedes no se bajan, no van a tener más remedio que bajarse. Entonces nos fuimos a donde estaba la gente, nosotros estábamos en la primera cabina, pasamos al frente de la cabina general y ahí doña Mireya, que era la que estaba en su país, tenía la comunicación más directa, fue la primera que explicó lo que estaba pasando, después habló el presidente Quiroga, después hablé yo, subidos en los asientos de adelante, una cosa así un poco extraña, en un avión, todo el mundo parado, la gente, y después habló el presidente Fox, y después habló la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez de Colombia, que es amiga de Costa Rica, nos había ayudado en los 90s a establecer el Ministerio de Comercio Exterior cuando ella fue ministra de Comercio Exterior, después fue canciller de su país, fue ministra de Defensa y fue vicepresidenta de su país, una mujer con una trayectoria maravillosa. Bueno, la gente aplaudía, emocionada, se amolotonó hacia adelante y cuando terminamos nosotros cantaron su himno nacional. Yo les quiero decir que todavía me emociona mucho, que fue muy emocionante ver a aquella gente cantando el himno y diciéndolo, no se vayan, no se peguen. Pero no podíamos hacer otra cosa. Si nos quedábamos, el vuelo se quedaba ahí, ellos no iban a votar, le hacíamos un gran daño a Copa y quedábamos mal con el gobierno de Panamá. Ya no podíamos seguir en esas, teníamos que bajarnos. Fue muy duro bajarnos, fue muy duro. Yo me he bajado de aviones en condiciones difíciles, ustedes lo saben. Me he bajado para que me pongan esposas. Me he bajado para que me metan a la cárcel. Esta bajada, en medio de aplausos y del himno de Venezuela,
fue muy distinta, pero fue también igualmente dolorosa y emotiva. Segunda pregunta. Esta fue muy larga. Es sobre cómo debe actuar la comunidad internacional más allá de comunicados. Si la comunidad internacional, si no se respeta el resultado, si Maduro gana legítimamente y hay que reconocerlo. Esa es la democracia. Los resultados de la democracia no son los que uno quiera, son los que se dan. Pero si hay una acción ilegítima para romper un resultado que se ha dado con claridad en favor de la oposición, los gobiernos tienen que responder con mucha fuerza. Las relaciones comerciales y diplomáticas tienen que romperse. Venezuela tiene que llegar a tener un aislamiento. Tiene que pararse la importación de petróleo. Tiene que dificultarse las exportaciones del petróleo de Venezuela a China, a Irán, a los negocios que hace la Unión Soviética para ganar plata con ese petróleo. La Unión Soviética, no Rusia. Ya, como se volvió dictadura también, ya parece que está poco diferente una dictadura comunista que una dictadura como la de Putin. Entonces, la verdad es que en esa situación yo espero un gran liderazgo de Estados Unidos y la Unión Europea. Ayer Estados Unidos demostró su posición en esto cuando protestó y pidió a Venezuela que nos admitiera. La Unión Europea ha sido muy clara, tanto que le cancelaron su delegación, y yo espero que haya una respuesta muy fuerte. Costa Rica y Venezuela. Mire, ustedes saben que yo salí con otros expresidentes y tuve un poco de iniciativa en eso, a decir que nosotros no somos una dictadura perfecta, somos una democracia imperfecta, como todas las democracias. Pero Costa Rica es muy distinto que la Venezuela con Chávez. Cuando empezó la Venezuela de Chávez. Ustedes han visto aquí una sala constitucional que le para al gobierno la persecución a su periódico, a la Nación. No hay ejército. Ustedes, aquí no hay un ejército. Y aquí hemos tenido que ustedes siguen funcionando. En Venezuela cerraron las televisoras y los medios que estaban en contra. Igual que en Nicaragua. Aquí no se ha expulsado a nadie. Es decir, aquí vivimos una situación en que hay diferencias y hay algunas maneras que a algunos no nos gustan mucho de cómo ejercer el gobierno y de cómo comunicarse con la ciudadanía, que nos gusta otro sistema más tranquilo, más tolerante, más de hermanos, menos de confrontación al que hemos estado acostumbrados. Pero es distinto. Y yo creo que así como debemos defender que Costa Rica siga siendo democracia, no debemos caer en la trampa de decir que esto es lo mismo. No, no es lo mismo. No dejemos que sea lo mismo. ¿Yucani? Bueno, la primera es que a pesar de que la mayoría de venezolanos están en la oposición, ¿verdad? En un escenario donde Maduro quede presidente, ¿qué posición tomaría usted? ¿Cuál es su opinión al respecto? Y la segunda es, un grupo de refugiados venezolanos acá en Costa Rica se van a quedar sin votar porque tuvieron problemas en las inscripciones. ¿Tenían conocimiento de eso? Muchos. La gran mayoría de los 7, 8 millones que están fuera de Venezuela no fueron inscritos. Estas elecciones no se dan en condiciones de igualdad. Estas elecciones se dan en condiciones muy difíciles para la oposición. Es muy diferente hacer campaña para Maduro que hacer campaña para Don Edmundo. Muy diferente. No tienen los medios, no tienen gente del gobierno ayudando, no tienen la libertad de comunicación. A los de Maduro no los meten en la cárcel por andar haciendo campaña. A los que le dan hoteles y le venden una empanada a Maduro, nada les pasa. A esos les deben dar algún premio. Es bien distinto la situación de unos y otros. Pero hay una gran mayoría de venezolanos que, a pesar de las dificultades, quieren salir adelante. Es una elección desigual, en condiciones desiguales, pero con una gran mayoría de la oposición. Y yo creo que eso se va a sentir. Pero, disculpe, presidente, ¿cómo en ese escenario puede haber una opción de que Maduro pueda ganar esa elección y pueda ser reconocido? Porque si logra con cosas como la que nos hizo a nosotros, o con la que le ha hecho a la gente María Corina, que una parte importante de la población tenga miedo y se abstenga, él gana.
Y eso sería el resultado de la elección. En ese caso habría que aceptarlo. Y en caso de que ya, digamos, ya ganó Maduro, ¿cuál sería su mensaje? Seguir apoyando a los venezolanos para que vuelvan a recuperar su país. Porque solo ellos lo van a poder lograr en paz. Solo ellos lo pueden lograr como lo lograron los chilenos con el plebiscito del no, como lo lograron los españoles después de la caída de Franco, con las negociaciones para establecer una monarquía constitucional, como se ha logrado en otros países. Necesitamos seguir dándole apoyo a los movimientos pro democracia. Josué. Don Miguel Ángel, ¿qué información hay sobre el apoyo o el resquebrajamiento, más bien, que podría haber al interno del ejército en medio de estas elecciones, ¿verdad? Porque podría ser o lo que lo apoye finalmente, digamos, al régimen y a Maduro para colocarse independientemente del resultado, o puede ser el punto de resquebrajamiento si al interno hay algún tipo de quiebre. ¿Qué cree usted que pase? Hay cosas interesantes. El ministro del ejército de guerra, Padrino, dio declaraciones esta semana diciendo que el que gana, gana, y que el que pierde debe irse a la casa. Eso es una cosa muy importante. Vamos a ver si así se cumple. De manera que yo tengo esperanza de que el ejército luche por la institucionalidad y por el número uno. Al final de cuentas, a toda la gente les va a gustar estar con el grupo que pueda seguir con futuro hacia adelante en su país. Y los rasos y los capitanes, tenientes, sargentos del ejército no la están pasando bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Como les dije, ahí hay un cafecito, hay un refresquito si quieren. Ahora se algo antes de irse con este calorcito.